Algo decisivo está por ocurrir en Israel. El 1 de octubre figura como una fecha señalada en el Apocalipsis, un Yom Kippur en el que se cierran los libros de la vida y de la muerte abiertos 10 días antes. Ese ciclo se repite cada año, pero esta ocasión parece distinta. En estos meses se han alineado 3 señales proféticas que, según muchos, cumplen antiguas profecías del fin. La primera irrumpió la noche del 7 de septiembre. Millones alzaron la mirada y vieron cómo la luna se oscurecía hasta volverse roja. Fue un eclipse lunar total, lo que las escrituras llaman luna de sangre. Más que un espectáculo astronómico, se interpretó como un aviso. Ya lo habían anunciado los profetas. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Ese día es descrito como tiempo de juicio, cuando Dios juzga a las naciones. No era la primera vez que una luna roja se veía sobre Israel en momentos cruciales. En 1948, cuando Israel renació como nación tras casi 2000 años de dispersión, aparecieron varias lunas de sangre, y volvió a suceder en 1967, durante la Guerra de los 6 días, cuando Israel recuperó Jerusalén. Una luna carmesí acompañó aquel suceso. La lectura parecía nítida. Cada hito decisivo en la historia de Israel iba acompañado por una luna teñida. Esa luna tiene un doble mensaje. Por un lado, juicio, guerras, violencia, destrucción, la ira divina sobre pueblos rebeldes. Por el otro, el recuerdo de la sangre del Cordero derramada para perdón de pecados, la única esperanza para escapar del juicio. Ver la luna roja sería entonces una advertencia llena de gracia. Aún hay tiempo para creer y volver a Dios. La luna de sangre aparece una y otra vez en la Biblia. El apóstol Pedro la proclamó en Pentecostés y Apocalipsis la retoma. Cuando se abrió el 6º sello, hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como cilicio y la luna entera se volvió como sangre. En la visión de Juan, la luna ya no advierte, inaugura el juicio que el mundo entero deberá enfrentar. Cada luna roja sería como un marcador en la cronología de Dios. Y la del 7 de septiembre de 2025 habría sido precisamente eso. Un llamado de atención, pero no llegó sola. 14 días después, el cielo presentó otra señal. El 21 de septiembre de 2025, el sol se oscureció en pleno día. Un eclipse solar. Durante 6 minutos, la luna cubrió por completo al sol. La Biblia lo toma como otra señal de juicio. Jesús anticipó que antes de su regreso veríamos una pista inequívoca. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Mucho antes, Amós proclamó: «Haré que el sol se ponga a mediodía y oscureceré la tierra en pleno día». 2 voces separadas por siglos coinciden. Cuando el sol se apaga en el cenit, Dios está a punto de obrar. Es un recordatorio de que el destino del mundo no está en manos de gobiernos, sino en las manos del Creador. La historia ofrece ecos de este patrón. En 1914, justo antes de estallar la Primera Guerra Mundial, un gran eclipse cruzó Europa. La sombra en el cielo anunció la oscuridad que vendría. Millones morirían en la guerra más brutal hasta entonces. Más cerca, Estados Unidos vivió algo singular. Un eclipse lo cruzó de costa a costa en 2017 y 7 años después, en 2024, otro lo atravesó en sentido contrario, dibujando una X sobre la nación. Para muchos, aquella doble señal fue una última advertencia para un país que se ha alejado de Dios. Y ahora, en septiembre de 2025, la secuencia pareciera repetirse con precisión inquietante. Primero la luna se tornó en sangre, luego el sol se oscureció y al día siguiente llegó un tercer acontecimiento. El 22 de septiembre de 2025,
tuvo lugar el equinoccio de otoño en Israel, el instante en que día y noche duran lo mismo. Un equilibrio efímero que enseguida cede ante la noche cuando las tinieblas empiezan a predominar. ¿Por qué importa? Para comprenderlo hay que mirar el antiguo calendario de Dios. El equinoccio otoñal marca el inicio del séptimo mes bíblico, Tishri, hogar de las fechas más solemnes de Israel y temporada de cosecha final. En la Biblia, la cosecha simboliza separación. El contraste luz-tinieblas atraviesa toda la Escritura. Juan proclama que Cristo es la luz que vino al mundo, pero que muchos amaron más las tinieblas. El propio Jesús usó la cosecha para explicar el juicio. En la parábola del trigo y la cizaña, ambos crecen juntos hasta el final. Entonces llega la separación definitiva. Puede sonar a coincidencia, pero la secuencia parece demasiado clara. Sangre, oscuridad y declive de la luz. 3 señales justo antes de la gran fecha del calendario sagrado. Entonces llegó la cuarta señal, Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas. El 24 de septiembre de 2025 comenzó el año 50-786 del calendario hebreo, inaugurando otro ciclo de advertencia. Israel volvió a ser el centro de miradas. El primer ministro Benjamín Netanyahu envió un mensaje a la diáspora. No están solos. A la vez, más de 35.000 peregrinos viajaron a Ucrania para recibir el año con rezos y cantos, recordando que el pueblo de Dios se reúne en todo lugar. Pero el epicentro fue Jerusalén, donde algo inédito ocurrió. 100 shofares sonaron al unísono y el evento se transmitió en vivo al planeta. ¿Qué se conmemora en realidad? Rosh Hashanah no es solo el inicio de un año. Recuerda la creación del hombre y, según la tradición, la apertura de los libros, el de la vida, el de la muerte y los que registran las obras. Se cree que toda la humanidad comparece entonces ante el Creador y Él examina las acciones de cada persona. Como dicen los sabios, en Rosh Hashanah todos pasamos ante Dios como un rebaño y Él nos juzga. La celebración arranca en casa, con mujeres y niñas encendiendo velas, continúa en las sinagogas con plegarias especiales y al centro está el shofar, cuyo sonido agudo despierta el alma. Recuerda quiénes somos, nuestros valores y nuestra misión. En la Biblia, el shofar derribó Jericó, anunció libertad a los esclavos, proclamó la presencia de Dios y algún día anunciará la venida del Mesías. Su resonancia llama al arrepentimiento, pero también enciende la esperanza. Por eso, que 100 shofares sonaran desde Jerusalén para todo el mundo, tuvo un peso simbólico enorme. Lo más relevante, ese día abre un período de 10 días llamado Días de Asombro. Son 10 jornadas para examinarse, arrepentirse y prepararse para el día más sagrado, Yom Kippur, el día del perdón. Quienes son hallados justos se inscriben en el libro de la vida, los impíos en el de la muerte, y los indecisos tienen esos días para volver a Dios antes de que los libros se cierren en la expiación. Rosh Hashanah abre el juicio. 10 días después, Yom Kippur lo concluye. Que en 2025 Israel haya decidido transmitir ese sonido al mundo se toma como advertencia global y señal profética de lo que viene. En el mismo año de la luna de sangre del eclipse y del inicio de las tinieblas, Israel hizo sonar trompetas desde Jerusalén, anunciando que el juicio está a las puertas y activando una cuenta atrás de 10 días hasta el veredicto final. Las señales del cielo, lunas rojas, eclipse, equinoccio, nos advirtieron. Rosh Hashanah abrió el juicio y Yom Kippur dicta el veredicto. Pero queda una última pista, escondida desde Génesis: la creación en 6 días y el descanso del séptimo. Pedro dio la clave. Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día.
Los 7 días aludirían a 7 milenios, 6.000 años de historia humana, trabajo, dolor, extravíos, y un 7º milenio de paz, el reino prometido por Cristo. Si sumamos los tiempos bíblicos, desde Adán hasta la primera venida de Jesús, habría unos 4.000 años. Desde Jesús hasta hoy, 2.000 más. 4.000 plus 2.000, 6.000. Estaríamos al final del 6º día. El gran descanso se acerca. Un segundo reloj es el jubileo. En Levítico, cada 50 años, Israel debía proclamar libertad en la tierra. Deudas perdonadas, esclavos liberados, tierras restauradas. Era un reinicio social que señalaba a un jubileo mayor cuando el Mesías traería liberación definitiva. Antiguos escritos, los rollos del Mar Muerto, muestran cálculos minuciosos de ciclos. Algunos han propuesto que 2025 podría marcar el cierre de un gran jubileo. No sería un reinicio más, sino el último antes de un cambio total. Un tercer reloj traza 2.550 días. La suma de 1.260 plus 1.290 o 1.260 plus 1.260 según lecturas, que aparecen en Daniel y Apocalipsis, formando un periodo completo del tiempo final. Si se toma una señal en el cielo como punto de partida y se cuentan 2.550 días hacia adelante, el cálculo llega al 15 de septiembre de 2032, fecha que coincide con Yom Kippur. ¿Casualidad? Para muchos no. Los 3 relojes, creación, jubileo, 2.550 días, funcionan independientes y, sin embargo, convergen en el mismo horizonte. No se trata de fijar un día exacto. Jesús fue claro, nadie sabe el día ni la hora, sino de discernir la temporada. Reprendió a su generación por no leer las señales. ¿Podemos prever el clima y no reconocer los tiempos? En ese discurso profético Jesús listó señales previas a su regreso. Primera, desorden mundial. Guerras y rumores de guerras, nación contra nación, hambres y terremotos. Son los primeros dolores de parto, anuncian algo nuevo. Segunda, prueba interna para la iglesia. Habría persecución, engaño, traiciones, amor enfriado y falsos maestros que dicen lo que la gente quiere oír. Tercera, un foco en Jerusalén, la abominación desoladora de Daniel. Un líder se erigirá en el lugar santo y se exaltará como Dios. Cuando eso ocurra, el reloj final empezará a correr sin retorno. En este marco, muchos miran a Benjamín Netanyahu. Durante años ha afirmado que Jerusalén es la capital eterna e indivisible. Algunos sugieren un proyecto de Gran Israel, eco de la promesa dada a Abraham, tierra desde el Wadi de Egipto hasta el Éufrates. Para quienes siguen las profecías, cada avance territorial parecería encajar en un rompecabezas antiguo. Joel advirtió que Dios juzgaría a las naciones por repartirse su tierra. Daniel describió a un príncipe violento que pisotearía lo santo. Mientras Netanyahu insiste en indivisibilidad, algunos creen que, quizá sin pretenderlo, allana escenarios previstos por los profetas. Los antiguos anuncian además una coalición global contra Israel. Ezequiel nombra a Gog de la tierra de Magog y habla de un ejército que cubrirá la tierra como nube. No será una escaramuza local, sino una confrontación de pueblos. El conflicto en Gaza podría ser para algunos la chispa. Dios mismo dice a ese líder: subirás contra mi pueblo Israel como nublado, te traeré contra mi tierra para que las naciones me conozcan. Cuando el cerco se cierre, la decisión no vendrá por estrategias humanas. Habrá un gran terremoto, fuego del cielo y confusión entre los invasores. La victoria será de Dios. Queda la señal suprema, el oscurecimiento cósmico. Jesús anunció: el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán y los poderes de los cielos serán conmovidos. No será un simple eclipse, el universo parecerá detenerse. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre como un relámpago que cruza el cielo. Apocalipsis lo confirma.
Viene en las nubes y todo ojo le verá. Para unos será gozo incontenible, para otros angustia tardía. Ángeles tocarán trompeta, la séptima en Apocalipsis, cuando el reino del mundo pase a ser de Cristo. Pablo lo describió: el Señor descenderá con voz de mando, con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán, y luego los suyos serán arrebatados para recibirlo en el aire. La gran oscuridad es, pues, campana de rescate. Estas 4 señales no buscan atemorizar ni alimentar cálculos de fecha, sino despertar la esperanza y llamar a la preparación. Porque cuando la noche parezca más cerrada, irrumpirá la luz que no se apaga. Ante el trono de Dios, nuestras obras no compran eternidad. Solo la justicia perfecta de Jesús salva. No se gana, se recibe por gracia. Él vivió la vida que no podíamos vivir y pagó el precio que no podíamos pagar. Su cruz es el puente, su resurrección la llave. Por eso, más que preguntar ¿cuándo?, la pregunta es: ¿estoy listo? La decisión no se pospone, se toma en vida, ahora, mientras resuena la voz que llama al arrepentimiento. Cuando los libros se cierren, será tarde. No habrá segundas oportunidades. El día de la gracia se tornará día de juicio, y cada uno será hallado en Cristo o fuera de Él. Ese es el mensaje detrás de todas las señales. No solo una advertencia, sino una invitación a despertar, abandonar la autoconfianza y abrazar la justicia del Hijo de Dios. Cuando todo lo demás caiga, Él permanecerá. El 1 de octubre de 2025 no es una fecha cualquiera. Tras la luna de sangre, el eclipse, el equinoccio y las trompetas de Rosh Hashanah, llega Yom Kippur, el día en que las puertas del juicio se cierran y los decretos quedan sellados. La Biblia en Levítico describe este día: el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una sola vez al año. Primero hacía expiación por sus propios pecados y luego por los de todo el pueblo. 2 machos cabríos eran parte central del rito. Uno se sacrificaba y el otro se convertía en chivo expiatorio. Sobre él se cargaban simbólicamente las culpas de Israel y se le enviaba al desierto. Mientras tanto, el pueblo aguardaba en silencio, consciente de que ese era el día en que Dios determinaba destino y bendición. Los profetas vieron en Yom Kippur un ensayo de algo mayor. Daniel contempló tronos colocados, un tribunal que se sienta, libros abiertos y juicio a los muertos según sus obras. Apocalipsis repite la escena y añade el libro de la vida. Así, el rito terrenal apuntaba al juicio final en la sala del trono celestial. Hasta hoy, Israel honra profundamente este día. El país se detiene, las carreteras quedan vacías, los comercios cierran y la gente apaga pantallas. Durante 25 horas se ayuna y ora en búsqueda de purificación. Se abstienen incluso de perfumes, baños y relaciones. El día concluye con un toque largo del shofar, señal de que el juicio ha terminado. Pero un día tan sagrado puede exponer vulnerabilidades. La historia lo recuerda. El 6 de octubre de 1973, en pleno Yom Kippur, Egipto y Siria atacaron por sorpresa. La guerra de Yom Kippur duró casi 3 semanas. Tomó a Israel desprevenido y reconfiguró Oriente Medio. Contra todo pronóstico, Israel prevaleció, pero el mundo comprendió que las fechas más santas pueden coincidir con giros que marcan épocas. Por eso, el 1 de octubre de 2025 se percibe como un umbral. Tras sangre, oscuridad, equilibrio quebrado y trompetas, llega el día de la expiación. Sin embargo, Yom Kippur no desemboca en vacío, sino que abre paso a la alegría de Sukkot, fiesta de los tabernáculos. Este año, del 6 al 12 de octubre, Israel recuerda la protección de Dios en el desierto, viviendo en Sukkot, cabañas ligeras con techos de ramas por donde se ven las estrellas. Allí se come, se invita a amigos y algunos incluso duermen. La señal es clara:
La seguridad verdadera no estuvo en muros sólidos, sino en la presencia divina. Cada día, en las sinagogas, se agitan 4 especies hacia todas las direcciones. Una proclamación de que el reino de Dios lo abarca todo. En tiempos del templo, la fiesta del agua iluminaba la ciudad con lámparas enormes mientras se vertía agua en el altar pidiendo lluvias para el nuevo año. Fue entonces cuando Jesús alzó la voz. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Revelaba que el agua esperada era símbolo del Espíritu Santo. Y Juan nos da la clave final. Al decir que Jesús habitó entre nosotros, usa una palabra que literalmente significa puso su tabernáculo. Cristo es el tabernáculo de Dios entre los hombres. Y al final de Apocalipsis suena la gran promesa. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos. Sukkot apunta al propósito supremo, Dios habitando para siempre con su pueblo.